En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Bienvenidos, Dios los bendiga. Este fin de semana tenemos el capítulo 8 del Evangelio de San Marcos. Este capítulo va a definir, nos pone como un lente para que de aquí en adelante podamos recordar lo que pasó aquí y que interpretemos aquello que viene. Como lo tenemos en la liturgia, es un pedacito cada domingo, pero para el lector del Evangelio de Marcos va a ser una cosa tras otra. El lente ya está puesto. Comencemos entonces con lo que escuchábamos en el Evangelio, cómo Jesús y los discípulos están en un área muy especial, y es el área de Cesarea de Filipo. Hago una pausita ahí para decir, esa es una ciudad romana, una ciudad dedicada a uno de los Césares, Cesarea de Filipo. Y entonces es donde justamente se recuerdan a aquel emperador, el cual se llama Augusto César. Lo que quiere decir es que él es muy importante y se llama divino a sí mismo, como si él es el Hijo de Dios. Y entonces ellos claman esa divinidad augusta en ellos y que proviene de otro que también era Augusto y que era divino. Yo soy el hijo de él y recibo esa divinidad de esa persona. Y allí es donde Jesús hace una pregunta muy especial, hablando de la opinión que la gente tiene de él. Ya han sido 8 capítulos, diré yo, 8 capítulos en los cuales Jesús ha hecho milagros, predicado, ha hecho milagros muy privados con los discípulos. Así que puede haber una opinión personal de los discípulos, pero también una opinión de las personas. En el Evangelio de Marcos, alguna que otra vez lo he dicho, la muchedumbre es muy especial, porque la muchedumbre busca cosas inmediatas. Pero los seguidores de Jesús tienen una necesidad distinta del Maestro. Y en este caso, tenemos que fijarnos en dónde estás tú y en dónde estoy yo. Y entonces Jesús pregunta, que es donde se desliza este texto a lo siguiente: estamos en esta ciudad, estamos con alguien que se clama divino y tenemos al Hijo de Dios con nosotros. ¿Qué dice la gente entonces de Jesucristo? Y dice el texto: ellos contestaron que tú eres Juan el Bautista, que eres un guía, que tal vez eres un maestro, que eres la reencarnación de él, que lo mató Herodes, pero que tú tomas su lugar y que vas a continuar entonces su ministerio. Juan el Bautista mostraba el camino de reentrada a un camino según Dios lo quería. Recuerde que él bautizaba en el Jordán. Y recuerde, ¿por dónde entró el pueblo de Israel a la tierra prometida? Pasando el Jordán.
Así que Juan el Bautista es como ese profeta que se regresó en el tiempo, pero no virtualmente, sino de una manera espiritual para ellos, para decirles, recuerden de dónde vinieron, recuerde lo que te tocó pasar y recuerde también el juramento que usted hizo, que les preguntó Moisés, les preguntó Josué después, porque pasó mucho tiempo entre uno y otro. Les decía Josué, mi familia y yo vamos a pasar. Y nosotros hemos caído en muchos problemas durante el desierto, pero yo voy a adorar al Señor y lo voy a seguir. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Se van a dedicar a otros dioses como se dedicaron antes? ¿Van a cometer errores, caídas espirituales? Y la gente dirá también, no, nosotros queremos cruzar también el Jordán. Queremos adorar al Señor solamente y tomar posesión de esa tierra prometida. Que en ese tiempo, cuando escuchamos esa lectura, no hace mucho, esa era la pregunta para mí, para todos nosotros. ¿Cuál es tu río Jordán que tú necesites pasar de nuevo? Que lo pasaste hace mucho tiempo, pero estás otra vez con ciertos problemas con ese río Jordán y que necesitas entonces tomar decisiones drásticas para que entonces la vida sea de tierra prometida y no de desierto. Pero hay que pasar por el río Jordán. Bueno, Juan el Bautista hizo eso, tanto para decir poquito, pero es importante espiritualmente. Y el otro es Elías. Recuerde que Elías, un profeta muy fuerte en palabras y obras, Elías no murió, se lo llevó una carroza al cielo. Ellos esperan que Elías vendrá para mostrar al Mesías. Así que las personas cuando ven a Jesús y dicen, Él es Elías, puede ser Elías reencarnado que ya va a hacer su trabajo de revelarnos al Mesías, están diciendo, Él no es el Mesías. Él nos mostrará a otro. ¿Por qué podría ser? Si los signos que está haciendo Jesús son especiales, es reconstruyendo al ser humano, reconstruyendo a un leproso, es dando la dignidad a las personas que va sanando en la sinagoga aún, es multiplicando el pan, dando de comer a multitudes, así como se multiplicó, diré yo, pues como el maná vino a multiplicarse para todo el pueblo de Israel y todos comieron. Jesús es el nuevo dador de un nuevo maná. Y el Evangelio de Juan es el que nos dice eso, es que Él es el pan de vida. Marcos lo trata de otra manera, pero es similar. Muy bien, entonces la mirada que ellos tienen de Jesús no es la correcta. Están confundiéndose por tratar de estar leyendo el pasado en lo que ven en Jesús. Y eso es un error que podemos tener nosotros. Buscar las opiniones de otros y tratar de meter a Dios en esas opiniones. Más adelante el Señor nos dirá cuál es el camino a realizar. Entonces, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿O que Juan el Bautista? ¿Que Elías? ¿O algún otro de los profetas? Y entonces Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahora entonces Jesús entró en un terreno diferente. Estaba preguntando por la opinión de la gente. Esa gente no duerme con Jesús. Esa gente sigue a Jesús, pero ellos se regresan a sus pueblos o en ciertos momentos, como en la multiplicación de los panes, les tocó quedarse en ese lugar al despoblado. Pero no siguen al Señor día y noche comiendo, orando, reflexionando en lo que Él dice de su Padre. No, es como satélites. Y si ellos sienten que va a haber algún milagro, se aparecen. Y si va a haber multiplicación del pan, vamos otra vez. Pero es entonces una relación a distancia pretendiendo que estamos cerca. Ahora Jesús entonces le dice a aquellos que sí están cerca. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen entonces ustedes que soy yo? Aquí ya no quiero solamente opiniones, quiero su experiencia. Por supuesto que estoy armando la frase de Jesús. La pregunta es simple,
Pero de verdad que tiene que haber una diferencia de vida con aquel que es de oídas, de experiencias de vez en cuando, y aquellos que lo están siguiendo. Entonces, dice el texto, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, en nombre de todos los discípulos, dice, tú eres el Mesías. Así se queda. En el Evangelio de Mateo es más largo, no lo quiero tomar en este momento para no dejarles en la cabeza dos o tres como párrafos o versículos que pertenecen a otro evangelio. Examinemos este tal cual está. El Evangelio de Marcos es bastante conciso. Él dice las cosas y espera que el lector conoce el meollo del asunto, conoce lo que eso significa. Así que nos toca la tarea, descifrar, vivir y empezar a seguir al Señor. Pero entonces tú eres el Mesías. ¿Qué quiere decir eso? Que es el ungido. Y entonces, hablando de esta opinión personal de aquellos que siguen al Señor, los vuelvo a traer entonces al comienzo del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 1, en donde dice el texto, comienzo de la buena noticia, Jesús Cristo, Hijo de Dios, dice literalmente en griego. Pongo aquí en español, comienzo de la buena noticia, Jesús ungido. Ungido en griego es Cristo y en hebreo Mesías. Mashiach se dice. Y entonces Jesús es el Mesías, Hijo de Dios. Pues fíjese que este comienzo del Evangelio de San Marcos, con esa palabra comienzo, como el comienzo en el libro del Génesis, como cuando Dios comenzó a crear todo de la nada. Comienzo de la buena noticia, como si le pusiera dos puntos. ¿Cuál es esa buena noticia? Jesús el Mesías. Y continúa la descripción, Hijo de Dios. Así que desde ya el Evangelio de Marcos, desde el primer versículo, nos está diciendo quién es Jesús. Y nos está diciendo que ese Jesús, Yeshua, Salvador, es buena noticia. Así que si hay una buena noticia de la que llamamos Evangelio nosotros, es Jesucristo. Y Él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Parece un poco ilógico que el Señor Jesús, después de que se da cuenta que alguien sí entendió lo que está haciendo con Él, Pedro está hablando en nombre de los 12. Los 12 se están dando cuenta que de verdad seguir a Jesús es seguir la buena noticia, es seguir una nueva creación, que lo que hace este hombre es divino y él no tiene capa con la que anda volando como Superman, que es lo que se espera la gente con el Mesías que están esperando. Jesús camina con ellos, Jesús llora con ellos, Jesús come con ellos. Jesús conoce los sufrimientos humanos diarios. Entonces, este te conoce perfectamente. A cualquiera de nosotros. Imagínese que usted vive en una bonita casa y que se pasa por un lugar donde una persona que vive en la calle y que esa persona no ha tenido ni buena comida por mucho tiempo y que usted le dice, oh, siento mucho que estás aquí, entiendo por lo que estás pasando. Él te dirá, ¿entiendes? No entiendes, tú te vas a tu casita. Y por supuesto que no quiero decir nada malo de todos nosotros porque estamos en las mismas condiciones, pero esa parte de pretender entender una situación que es muy profunda es muy difícil. A veces no entendemos por qué una persona ha perdido a un ser querido y todavía duele en el corazón. ¿Por qué es que hay veces también que nosotros mismos somos incapaces de superar una frustración, de superar un insulto, un chisme? ¿Por qué es que somos incapaces a veces de dejar que el pasado pase? Pues somos los humanos. Pues Jesús se viene a caminar contigo y conmigo para decir, yo quiero que tú sepas que lo que tú estás pasando lo siento en carne propia. Ah, entonces Jesús también tiene rencores. No,
Él es capaz de dejarlos ir. Y por eso es capaz de enfrentar a los fariseos. Y por eso es capaz de aún de sentir cuál será su misión después con ellos, con el templo y con la cruz. Pero entonces este es el Dios que camina con nosotros. Este es el ungido, el Salvador, Jesús, Mesías, Hijo de Dios, que camina en el diario vivir. Repito, no viene con una capa, no viene volando, no vive en un gran templo de solitud donde él solito está. Duerme como todo el mundo, come lo que hay en la mesa y da gracias a Dios por todo lo que está viviendo y se vuelve tu amigo. Pues Jesús no quiere entonces que se lo digan a nadie. ¿Y por qué? Resolvamos el problema, digámosle exactamente quién eres tú y ya basta. No, esto es una experiencia personal. Y usted le puede contar a unas personas sobre el Evangelio. Y esas personas pueden decir: "Ay, muchas gracias, te doy gracias que me has entretenido por un ratito con esas historias, pero no me atrae ahorita". Y usted dirá: "¿Pero por qué? Acepte un poquito". La persona tiene que tener un recorrido espiritual, una apertura y una comprensión espiritual de lo que se le está hablando. Si no, usted le está hablando, pero a él le suena como un lenguaje totalmente diferente y dirá: pues hombre, es como que estuviésemos hablando dos lenguas distintas. Torre de Babel. Cuando llega el Espíritu Santo, entonces la Torre de Babel se entienden. Y eso es lo que necesitamos, que llegue un momento de Espíritu Santo para que a los que les compartimos el Evangelio lo puedan entender de la manera correcta y que en su corazón puedan tener una experiencia de primera persona y luego ellos dirán: ya no creo porque tú me dijiste, ya creo porque lo he experimentado. Entonces el secreto que Jesús les está pidiendo a ellos no es tanto que lo mantengan a él en incógnito, sino que está diciendo: tienen que tener una experiencia personal. No traten de aligerar la carrera, no traten de apurar las cosas. Cada uno tiene su caminar, ellos lo tienen que tener y lo descubrirán en su momento. En Marcos usted va a escuchar que después de cada milagro les pide: no le digan, no le cuenten a nadie. Y aunque cuentan, las personas, no todo el mundo tiene la misma reacción. Pero nosotros lo que queremos entonces es volvernos discípulos, meditadores de su palabra y encarnarlo para poder decir: estoy con él y lo estoy viviendo. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara el tercer día. Pero si Jesús ya reconoció que lo que dijo Pedro: tú eres el Mesías, ya asintió que sí, que así es, ¿por qué pedirles el silencio? Pues ya decía antes. ¿Por qué no revelarse de una sola vez? ¿Por qué ahora tiene que decir que va a ser rechazado y que tiene que padecer? ¿Cómo es esto? ¿No es que tú eres poderoso? ¿No es que esta es una buena noticia? ¿No es que esta buena noticia es que tú eres Salvador, ungido, Hijo de Dios? No tiene sentido que tengas que padecer y ser rechazado por sumos sacerdotes, ancianos, escribas, y que luego entregado a la muerte, eso nos pone peor todavía. Bueno, pero es que decía ahorita, qué difícil es entrar a un corazón que tiene estructuras de orgullo, que tiene estructuras y que se han elaborado como muros de odio, de dolor, de no perdón, y que cuando recuerdan la ofensa es como si abrieran la herida en este momento, como si fuera el primer día. ¿Qué tan difícil es hacer comprender a ciertas personas que es mejor dejar ciertas cosas que les hacen daño, que son cargas en sus vidas?
Cuán difícil es entonces que una persona reconozca, necesito ayuda. A eso me estoy refiriendo. El Señor entonces no quiere salvar mágicamente con capa por encima, pero el Señor quiere entonces entrar en ti y que sea por un reconocimiento personal que tus estructuras comienzan a caerse. Este texto que tenemos en el Evangelio de San Marcos, Pedro le ha dicho al Señor que es el Mesías. Es bien conciso según la narración del Evangelio. En Mateo tenemos que Jesús alaba a Pedro. Bienaventurado tú, pero aquí no dice nada. Pero el Pedro que en Mateo es bienaventurado, es el mismo Pedro que va a rechazar a Jesús. Es el mismo Pedro que le va a decir, no, tú no te vas a morir. Es el mismo Pedro que lo negará. Entonces, ¿cómo es que Pedro, sabiendo que él es el Mesías, todavía tiene estructuras de rechazo a la idea de Jesús, al plan de Jesús? Porque así es la vida. Y no es automáticamente, no es por magia que usted entonces, aún sabiendo que este es el camino derecho, hay personas que aún sabiendo, es que con esta medicina te vas a sanar, no me la quiero tomar. Somos duros a veces. Y por eso necesitamos orar para que nuestro corazón se abra a esa misericordia, a ese amor de Dios y que le dejemos entrar entonces. Es por eso que Jesús no solamente tiene que entrar en las estructuras del templo, de la sinagoga, de la religión, sino también en las estructuras personales, en los odios, en ese orgullo, en ese estar tranquilo, yo estoy cómodo y no quiero que nadie me quite de esta comodidad. ¿No? Quítate de tu comodidad, tienes que perdonar a tus familiares. Tienes que ayudar a aquellos que tú sabes que has tenido que ayudar y que los tienes en tu mente y no has hecho nada. Entonces uno dice, uy, ya se metió conmigo el Señor. Pero ese es el crecimiento de las estructuras internas a la cual necesitamos que el Mesías nos regale vida y vida en abundancia. Por eso, la resistencia a botar estas estructuras es la que duele. Hermano, hermana, hermano, cambie a su mujer, dígale que cambie. Hermana, dígale a su marido que cambie. Y automáticamente cambian. Es justamente la situación. A mí mismo, por más que me diga 500 veces al espejo, cambia de esto y lo otro, es un camino. Y es un camino de discipulado. Y si sabiendo el camino y teniendo al Salvador con nosotros nos cuesta, ¿cómo será aquellos que no? Y por supuesto, Dios está obrando en ellos ya, que a veces no lo identifican, no lo conocen, es otra cosa. Pero Dios es bueno. Jesús no está lejos de nadie. Emmanuel siempre presente. Pero todo esto, romper esos esquemas, esos bloqueos, esas cosas personales, religiosas, de lo que yo pienso y que nadie me lo cambia. Va a ser difícil conquistar a estos fariseos, saduceos, sumos sacerdotes, con tal de no cambiar. Lo van a querer destruir, lo van a crucificar, para que quede humillado a la máxima expresión, sin saber que este Señor tiene vida y vida en abundancia, y el amor que tiene por ellos es tan grande que es capaz de pasar por todo esto, para que luego haya resurrección y vida nueva, para que entonces haya una esperanza. El que caminó contigo, el que te conoce, el que respira como tú respiras y que sufre como tú sufres, ahora te deja una herencia, la herencia de ser hijos de Dios. Bendito sea el momento en el que en la cruz le dijo a María, he allí a tu hijo. Justamente, somos hermanos y hermanas del Señor. Lo que decía la carta a los hebreos, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, pero todo lo que tuvo que pasar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo.
Ahí está justamente el bloqueo personal. No culpemos a Pedro. Mírese a usted y yo me veré a mí mismo en el espejo. Somos igualitos. Y encontraremos cómo decir, no, a esta hora no, más tarde. No, 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 yo lo hago a mi tiempo. Todos conocemos las excusas. Pero entonces aquí es Pedro, nada menos que con el mismo Jesús, llevándoselo aparte. ¿A dónde encontramos eso de llevar aparte? También en el capítulo 1 del Evangelio de San Marcos. No va a creer que el Espíritu de Dios se llevó a Jesús al desierto. ¿Y qué pasó en el desierto? Pues que lo tentó el diablo. Y cuando estaba aparte, el diablo entonces comenzó a ponerle tentaciones. No nos dice toda la clase de tentaciones, pero en los otros evangelios tenemos la descripción general. Hermano, lo que está haciendo Pedro ahorita es lo que hizo el Satanás en el desierto después del bautismo. Y dice, se lo llevó entonces aparte y le empezó a decir que no tenía que hacer eso. Decirle a Dios que el trabajo de Dios está malo. Decirle al Mesías, que acaba de reconocer como Mesías, que su objetivo y que su plan está equivocado. Y como le dice Pedro, dice el texto, todo esto lo dijo con extrema claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Satanás es el que obstaculiza. No quiere que Jesús vaya a la cruz, se le pone al frente. Más tiempito con nosotros. No, Señor, no, no, es eso de sufrir después. Y por eso dice el texto, y Jesús se vuelve a la multitud, se vuelve a los discípulos que quedaron atrás, por lo que Pedro se lo había llevado aparte. Y mirando a sus discípulos, reprende a Pedro y le dice entonces, apártate de mí, Satanás. Satanás el bloqueador. Tú das la respuesta correcta porque tienes el corazón lleno de mí ahorita, de esa gracia que he estado repartiendo. Te diste cuenta y te estás dejando llenar y tocar el corazón, pero todavía estás bloqueando a Dios mucho, muchísimo. Necesitas desbloquearlo. Y por eso entonces eres Satanás, porque lo estás bloqueando. Tú no juzgas según Dios, tú juzgas según los hombres. La mentalidad de los hijos de Dios es la mentalidad de Cristo. San Pablo nos dará una luz sobre eso. Por eso cambien su mente, que sea el Espíritu Santo el que los renueve por dentro y renueve su manera de pensar y de sentir. Pero es un camino. Y por eso, ¿cuál es la solución para Pedro? Vete detrás de mí. Cuando Jesús llamó a Pedro, le dijo, ven tras de mí, sígueme. Estás yendo bien, Pedro, pero esto no es bueno. Así que estás agarrando el lugar equivocado, tratando de decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer. Es decir, te estás volviendo tú el maestro y estás poniendo a Dios como tu discípulo. Entonces Jesús le dice, mire, pongamos las cosas como deben. Tú eres discípulo, atrás. Cuando te quedas al frente del maestro, estás siendo obstáculo, Satanás. Entonces, ¿cuántos obstáculos tenemos nosotros o ponemos nosotros? ¿O somos nosotros esos obstáculos para que Dios trabaje? Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Ahora este plan de vida nos toca descubrirlo a nosotros. Y esa es la parte difícil del seguimiento de Jesús, de seguir al Señor. Y es que entonces, y esto es para la multitud, para los que quieren los regalitos, para los que no están interesados en el seguimiento, sino solamente cuando hay show, y para los discípulos, los dos. Esto se necesita. El que quiera venir conmigo, entonces que renuncie a sí mismo,
que cargue con su cruz. Es decir, hay cosas en tu vida que tú necesitas cargarlas, que tú sabes que es difícil desbloquearte, pero tienes que trabajarlo. Y solamente asumiendo esas debilidades, esos momentos difíciles para poder entender el Evangelio y saber que te está doliendo, pues, ¿cómo te va a doler menos? Dice el texto al final, y que me siga. Ahí va a ser más diferente que le podamos decir, yo muero a mí mismo, a esos deseos egoístas, a este odio que traía, y Señor, te sigo. Y siguiéndote, se me van cayendo los pecados uno tras otro, los obstáculos, todo aquello que me impide seguirte. No es mágico. Recuerdo eso 500,000 veces. Y más tardamos nosotros en seguir al Señor y proclamarlo nuestro Señor, como Pedro, y luego volverla a regar, volver a fallar, volver a caer, volver a que se nos caiga el cántaro y otra vez roto a volver a comenzar. Pero el buen discípulo recoge los pedazos rotos, los asume y sigue en el seguimiento del Señor. Así que nos dé fuerza el Señor para reconocer esas debilidades y que cuando caigamos, cuando tengamos ese bloqueo personal otra vez, que no perdamos la esperanza. Por el contrario, yo ya sé que Él es el Mesías. Señor, que nunca me desilusione de ti, que nunca vaya a encontrar una razón para dejarte. Por el contrario, que todo esto siempre tenga la óptica necesaria para entender que el mejor bien lo tienes tú y eres tú y que yo no me alejo de ti.